Vámonos hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy qué sorpresa nos da el New York Times. Nos refleja mucho de lo que se vivió en la Casa Blanca el año pasado, Ariel. Sí, la verdad, Raimundo, buenos días y al auditorio, es que estamos en un momento muy interesante en términos de reflexión, de análisis de lo que ocurrió durante la presidencia de Donald Trump, sobre todo respecto a México, pero también en cuestiones de otra índole aquí en Estados Unidos. Esta nota del New York Times, por supuesto sorpresiva, como bien lo señalas, se suma, diría yo, a el libro de Peril de Bob Woodward y de Rob Costa, que pues está dando a conocer lo que ocurrió alrededor, sobre todo, de ya la recta final de la presidencia de Trump, no antes de las elecciones, aunque hay referencias desde luego, sino sobre todo a lo que ocurrió alrededor de la insurrección del 6 de enero y todo este tipo de tironeos con su secretario de la Defensa. Y lo refiero, y bueno, y otros libros también, ¿no? El libro de distintos periodistas del New York Times y del Washington Post que han salido también documentando detrás de bambalinas de esta presidencia caótica en buena medida, pero en el caso de este artículo, de esta investigación, de este reportaje del New York Times, pues llaman la atención varias cosas. En primer lugar, que los militares sean los que lo hayan contenido, porque decían que mover a 250,000 soldados a la frontera pues significaba mover a la mitad del ejército y a una fracción importante de todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y eso, además del reto logístico que implicaba, pues implicaba dejar descubierta la defensa de Estados Unidos en caso de que ocurriera algo. Eso por un lado. Por el otro lado, también estaban preocupados porque Trump quería a cada rato, con cualquier cosa que surgía, utilizar al ejército incluso para tareas interiores de control del orden. Le dijeron que mover a los elementos a la frontera pues tenía una endeble, por no decir inexistente, justificación legal. El presidente Trump es lo que siempre quiso. Y luego también destacar el papel que jugó y que cada vez vemos que fue no solamente más influyente, sino que además más radical, Stephen Miller, el asesor del presidente Trump entonces en cuestiones de migración y de frontera, que ya de plano estaba volcado a la radicalización. En algún momento incluso se consideró, y Trump lo consideró, poner pues ahí fango para que hubiera cocodrilos, un rayo para que la gente sintiera que se le calentaba mucho la piel cuando intentaba cruzar el muro. Medidas ya francamente radicales o extremas para evitar que entrara un solo migrante que viniera de México o a través de México a los Estados Unidos. Pero todo esto también se encuadra en un debate, en un análisis que ha encabezado Ian Bremmer, el buen analista, reconocido analista de la revista Time y también presidente de Eurasia Consulting, del Eurasia Group, que ha dicho que estamos en un momento prácticamente ideal para que regrese Donald Trump. Por supuesto, esto puede cambiar y en política una semana es una eternidad, imagínense poco más de 2 años o 2 años. Pero estamos en un momento ideal porque el Partido Demócrata pues está envuelto en estas cuestiones con el Congreso en donde las cosas no transitan. No hay liderazgos demócratas reales que se puedan oponer a Donald Trump en términos de narrativa, de este carisma que en ciertos sectores de la población estadounidense todavía tiene. La popularidad del presidente Biden está muy disminuida, bastante por debajo del 50%, y la popularidad del presidente Donald Trump en distintas plazas de Estados Unidos se está elevando. Está en Iowa, por ejemplo, en 53% en estos momentos. Además, el presidente Donald Trump se ha encargado
silenciosa o semisilenciosamente de colocar a sus fieles en distintas posiciones en los estados y en donde han estado también silenciosamente cambiando las leyes para poder darles mayor poder y mayor discrecionalidad a distintos funcionarios que en un momento dado en que ocurra una elección pues reñida o controvertida, pudieran tomar una decisión más en favor de Donald Trump. Y el Partido Republicano se encuentra o apoyándolo o dejándolo pasar, porque los que no son trumpistas pues están muy disminuidos y se encuentran en la mayoría o en la minoría, no lo sabemos porque son silenciosos, en la que están teniendo que dejar pasar a Trump. Entonces está configurándose una avanzada para el regreso de Donald Trump en 2024, que preocupa mucho a muchos sectores de la política estadounidense, porque dicen, y dice Ian Bremmer, que podrían constituir precisamente el final, en un momento dado, el final de la democracia estadounidense como la conocemos, porque los embates a las instituciones los aguantaron pues apenitas durante la primera administración de Donald Trump, pero que una segunda administración de Donald Trump, además con ese apoyo, pues sería probablemente mucho más firme, a juzgar por cómo están las cosas ahorita. Recuerden que esto, por supuesto, es dinámico, es cambiante constantemente y podemos estar hablando de otra cosa, decía, dentro de una semana o dentro de un año. Pero en estos momentos el escenario ideal se está configurando, además sabiendo este tipo de cosas de las que ahora nos estamos enterando con el New York Times. Ahora también entendemos muy bien o nos da mucho más luz, información sobre aquella visita sorpresiva del yerno del presidente Donald Trump, el asesor especial y el encargado de la relación conmigo, Jared Kushner, aquí a finales de marzo del año pasado, para hablar con el presidente López Obrador y pedirle que a como diera lugar se frenara la migración. Es un poco más de lo que estamos viendo. Algo de lo que tú estás diciendo me recuerda el libro de Woodward y Costas, donde pues sugieren un problema de demencia del presidente Donald Trump. Pero bueno, eso es lo que querrán los estadounidenses, pues ahí tienen las urnas para que vayan a votar por quien deseen que guíe su futuro. Ariel Mutsatzos, muchísimas gracias por platicar con nosotros. A ti y al auditorio. Buenos días.